Hola chicos, ¿cómo están? Ya saben que vamos a repasar unos conceptos necesarios para su siguiente práctica. Ustedes ya saben qué es la farmacodinámica, que en pocas palabras es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Aquí estudiamos interacciones fármaco-receptor, los posibles blancos farmacológicos y sus características, si es un agonista o si es un antagonista, el efecto farmacológico, entre otras cosas. Y es entre esas otras cosas que nos hace falta estudiar algo muy importante. Y es que la farmacodinámica se puede cuantificar mediante la relación entre concentración del fármaco y el efecto en el organismo. A esto se le conoce como farmacometría. Entonces, la rama de la farmacología que se encarga de medir la relación entre la concentración del fármaco y la respuesta en el organismo se llama farmacometría. Recuerden que un agonista es aquel que tiene afinidad por el receptor y también tiene actividad intrínseca, es decir, promueve la activación o promueve la actividad del receptor, mientras un antagonista tiene afinidad por el receptor, pero no tiene actividad intrínseca. Es decir, no permite que se active el receptor. De cada uno de estos podemos tener competitivos y no competitivos. Los competitivos se unen al sitio ortostérico. Es decir, se unen al mismo sitio donde se une el ligando endógeno. Y los no competitivos se unen al sitio alostérico. Es decir, se unen a un sitio diferente a donde se une el ligando endógeno. Es muy importante que estas dos palabras no las olviden. Sitio ortostérico y sitio alostérico. En la farmacometría vamos a tener dos formas de cuantificar la relación que existe entre la concentración del fármaco y la respuesta en el organismo. Vamos a tener a las curvas dosis-respuesta graduales y a las curvas dosis-respuesta cuantales. En las curvas dosis-respuesta graduales, esa relación se mide en un solo individuo, tomando en cuenta que el efecto farmacológico o la respuesta se da de manera gradual. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el efecto comienza siendo mínimo y conforme avanza el tiempo va aumentando hasta llegar al efecto máximo. Justamente en este tipo de curvas vamos a obtener dos parámetros muy importantes en farmacodinámica. Vamos a obtener la potencia, que se mide mediante la concentración efectiva 50, que es la concentración del fármaco donde se obtiene el 50% de la respuesta. Y el otro parámetro que vamos a obtener es la eficacia, que se mide mediante la Emax o efecto máximo. Y a eso se refiere, al efecto máximo de un fármaco. Mientras que en las curvas dosis-respuesta cuantales, esa relación se mide en un grupo de individuos. Y va a medir cosas muy puntuales y muy sencillas. Tan sencillas como si hubo respuesta, no hubo respuesta. No vamos a ir midiendo la respuesta de manera gradual, como lo hacíamos en las curvas dosis-respuesta graduales. Aquí se van a medir cosas como sí, no, así de sencillo. Vamos a tener tres parámetros importantes. La dosis efectiva 50, que es la dosis donde el 50% de la población obtuvo una respuesta o un efecto farmacológico. Chequen que solamente está midiendo cosas como sí, no. No se les olvide. Vamos a medir también la dosis tóxica 50, que es la dosis donde el 50% de la población obtuvo efectos tóxicos. Y el último parámetro que vamos a poder medir aquí
es la dosis letal 50, que es la dosis donde el 50% de la población murió. Tanto las curvas dosis-respuesta graduales como cuantales las podemos graficar de dos formas diferentes. La primera es utilizando una escala aritmética, donde vamos a obtener una hipérbola. Y la otra es utilizando una escala logarítmica, donde vamos a obtener una curva sigmoidea. Algo que quiero que tengan en mente siempre que hablemos de curvas dosis-respuesta, ya sea graduales o cuantales, es que la dosis o las concentraciones siempre las vamos a graficar en el eje de las abscisas o en el eje de las X. Y la respuesta la vamos a graficar en el eje de las Y. Vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de las curvas dosis y respuesta graduales. Mencioné que en estas curvas podemos obtener la potencia, que se mide a través de la concentración efectiva 50, y también podemos obtener la eficacia, que se mide a través del Emax. Ahora vamos a ver cómo estos dos parámetros se comportan en una curva dosis-respuesta gradual. Mencioné que la potencia se mide a través de la concentración efectiva 50. Y recuerden dónde dije que íbamos a graficar todas las concentraciones, ya sea curva dosis respuesta graduales o cuantales, pero bueno, ahorita estamos viendo curvas dosis respuesta graduales. Bueno, acuérdense dónde dije que iban a graficarse, en el eje de las X. Por lo tanto, la potencia la vamos a ver graficada en el eje de las X. Mientras que la eficacia, que se mide a través del efecto máximo, se va a graficar en el eje de las Y. Porque recuerden que mencioné que la respuesta o el porcentaje de la respuesta siempre se va a graficar en el eje de las Y. Entonces, haciendo esta integración, los cambios en la potencia los vamos a ver desplazados horizontalmente, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que los cambios en la eficacia los vamos a ver desplazados de manera vertical, es decir, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Vamos a detallar algo acerca de la potencia. La potencia guarda una relación inversa con la concentración efectiva 50. ¿Y esto por qué? Vamos a razonarlo un poco. Si tenemos una concentración efectiva 50 muy alta, eso quiere decir que requerimos mucha concentración para producir solo el 50% de la respuesta. Pero si tenemos una concentración efectiva 50 baja, eso quiere decir que requerimos poca concentración para producir solo el 50% de la respuesta. Entonces, ya teniendo esto en mente, nos podemos dar cuenta que un fármaco que requiere menos concentración para producir solo la mitad de su respuesta es más potente. Entonces, este va a ser más potente. Vamos a verlo en una gráfica. Aquí tenemos una curva dosis-respuesta gradual de dos fármacos, el fármaco A y el fármaco B. Vemos que ambos tienen la mitad de su respuesta, sin embargo, lo que vemos que cambia es la concentración efectiva 50. El fármaco A alcanza la mitad de su respuesta a esta concentración, mientras que el fármaco B la alcanza a esta concentración. Por lo tanto, el fármaco que es más potente es el fármaco A. Entonces, eso quiere decir que mientras más desplazada hacia la derecha esté mi curva, va a ser menos potente. Pero mientras más desplazada hacia la izquierda esté mi curva, va a ser más potente. A eso me refería con que los cambios en la potencia los vamos a ver desplazados hacia la derecha o hacia la izquierda. Por otro lado, la eficacia tiene una relación directa
con el Emax. Porque si nosotros tenemos un Emax muy grande, eso quiere decir que tenemos mucho efecto. En cambio, si tenemos un Emax muy bajo, eso quiere decir que tenemos poco efecto. Teniendo esto en mente, nos podemos dar cuenta que aquel fármaco que tenga más efecto va a ser más eficaz. Vamos a ver esto con una gráfica. Aquí tenemos una curva dosis-respuesta gradual de dos fármacos, el fármaco A y el fármaco B. Vemos que ambos ya alcanzaron su efecto máximo. Sin embargo, el efecto máximo del fármaco A es muchísimo mayor que el del fármaco B. Por lo tanto, el fármaco A tiene una mayor eficacia. Entonces, mientras más desplazada hacia arriba esté mi curva, va a ser más eficaz. Mientras más hacia abajo esté mi curva, va a ser menos eficaz. A esto me refería cuando mencionaba que los cambios en la eficacia los vamos a ver verticalmente. E incluso esta curva también nos deja ver cuál fármaco es más potente, porque vemos que la concentración efectiva 50, el fármaco A lo alcanza aquí, mientras que la concentración efectiva del fármaco B la alcanza aquí. Entonces, eso nos dice que nuestro fármaco A, aparte de ser más eficaz, también es más potente. Recuerden que en la potencia, mientras más desplazada hacia la izquierda esté mi curva, más potente, mientras más desplazada esté hacia la derecha, menos potente. Ahora les toca a ustedes. Aquí ven una imagen de una curva dosis-respuesta gradual que está comparando distintos fármacos. En los comentarios quiero que me pongan qué fármaco es el más potente, cuál es el menos potente y que me justifiquen su respuesta. Y quiero que me pongan qué fármaco es el más eficaz, cuál es el menos eficaz y que me justifiquen su respuesta. Bueno chicos, eso es todo. Espero que este video les sirva, no solamente para su práctica, sino también para la materia de farmacología. Espero no haberlos hecho más bolas. Hasta la próxima.